ha estado más alejada de estos procesos y por lo mismo es que estamos hoy día como equipo potenciándolas muy fuertemente y en ese sentido, como les dije, agradezco que puedan estar hoy día y resolver todas las dudas, consultas que tengan en relación a esta convocatoria que se abrió recién el día 6 de febrero. Así que nada, yo simplemente eso, recordar que este es un espacio justamente de conversación, de análisis, de resolver dudas. Hoy día en nuestro equipo, liderado por Jorge, les va a dar muchos tips para hacer una muy buena postulación, así que atrévanse a preguntar, a consultar, a resolver todas esas dudas que tenemos en relación a este instrumento. Simplemente quiero terminar diciendo que, bueno, tal como ha sido eh, uno de los principales pilares de desarrollo de la región, el tema de la innovación. Hoy día, además, nosotros como institución estamos fomentando muy fuertemente ciertas áreas y especialmente los temas de sustentabilidad. Hoy día, bueno, Jorge también les va a explicar cuáles son las áreas específicas o los desafíos que queremos resolver. Así que ojalá podamos tener muchos proyectos asociados a estas temáticas y atrévanse, de verdad. La innovación muchas veces se considera que es algo de grandes laboratorios, de grandes inversiones y en definitivamente hoy día ustedes, además con la explicación que Jorge les va a dar en relación a este instrumento, van a poder ver que la innovación puede estar mucho más cerca de ustedes de lo que creen. Así que bienvenidos y muchas gracias y estamos a disposición para ir resolviendo todas las dudas. Jorge, son todo tuyos. Muchas gracias, directora. Bueno, le agradezco a todos los conectados, al equipo también que está participando. La modalidad es que, bueno, obviamente, si ustedes tienen preguntas, vamos a dejarlas en el chat. De esa forma, nuestra compañera Claudia Roblero las va a ir recogiendo en el momento para poder interactuar de manera ordenada. Y obviamente las preguntas que no se resuelvan durante la exposición, va a haber un espacio donde vamos a poder interactuar, también recoger las preguntas que hayan quedado en el chat sin responder y finalmente aclarar dudas que sean un poco más específicas que ustedes tengan de esta iniciativa y también obviamente de las posibles ideas de proyecto que ustedes puedan ir teniendo. Ya. Ya empezaron a surgir las preguntas. Vamos a ir abordándolas en la medida que vamos a avanzar en la presentación. Antes de partir, siempre es importante que podamos establecer un entendimiento único respecto a ciertos conceptos. Y yo creo que aquí es súper importante entender qué es lo que Corfo entiende por innovación, qué es lo que estamos entendiendo al respecto, ¿ya? Bueno, la innovación, de acuerdo a lo que nos guía el manual de Oslo, que es el manual de la OCDE, ¿no es cierto?, en los que se basan principalmente las instituciones de gobierno como nosotros, habla de que la innovación es la implementación de una nueva solución que aborde un problema o un desafío, tanto a nivel de una empresa, un mercado o también para la sociedad. ¿Ya? Entonces aquí la palabra implementación no es menor, porque no es solo una idea, no es un invento, sino que es una solución que tiene una recepción del mercado de los usuarios y que en el fondo efectivamente aborda el problema y genera interés de una contraparte. ¿Ya? Eh, Hay distintos tipos de innovaciones. Hablamos de innovación tecnológica, cuando hablamos de una innovación que busca un desarrollo de un nuevo producto, proceso o servicio. Y las innovaciones no tecnológicas cuando tienen que ver con cambio organizacional, con modelos de negocios y de otro tipo. Bueno, nosotros como Corfo lo que buscamos apoyar con estos instrumentos de innovación son innovaciones tecnológicas. Siempre vamos a hablar del desarrollo de un nuevo o significativamente mejorado producto, proceso o servicio. ¿Y por qué es importante innovar? ¿O por qué hay que verle el valor a innovar? Porque bueno, cuando desarrollamos soluciones a nuestros problemas de productividad o competitividad, brechas que hay dentro de nuestro sistema productivo o oportunidades que vemos en los mercados, a través de la innovación, vamos a generar mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos y procesos. Por lo tanto, vamos a generar ahorros, ¿ya? Adicionalmente, vamos a generar alternativas diferenciadoras respecto a lo que ya existe en el mercado. Por lo tanto, vamos a captar nuevos clientes
a quienes nuestra solución es más atractiva y por lo tanto vamos a generar además nuevos ingresos. Y de manera, ¿no es cierto?, transversal, lo que buscamos también con la innovación es que obviamente mejore nuestro desempeño y nuestra relación con los aspectos sociales y ambientales que nuestra empresa pudiese tener. ¿Ya? Estos son elementos que cuando uno dice, bueno, ¿por qué es importante para las empresas o por qué las empresas buscan innovar? Estos son los tres principales elementos. Y a nivel agregado, cuando tenemos empresas que están tomando el riesgo de innovar y efectivamente están generando estas condiciones beneficiosas para ellos, la economía se fortalece y la economía genera mayor competitividad y mayor productividad. Por eso también desde el Estado, desde las instituciones como Corfo, nosotros decimos queremos ser socios y queremos ser partner de las empresas que se atreven a innovar, porque no solamente va a haber beneficios para ellas, sino también beneficios para la economía nacional y obviamente también para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Bueno, sistemáticamente hemos venido cayendo en los rankings de competitividad global. Estábamos en el nivel 32, en el último ranking, ahora estamos en el 45 en el 2022. Somos un país poco productivo. Si vemos cifras acá, bueno, esto es del dato del 2018 aproximadamente, generamos nosotros por cada kilogramo de materia prima extraída $0,43 de valor, mientras que la OCDE está generando $2,45. Entonces hay una brecha de productividad. Tenemos que hacer las cosas distintas, porque alguien está obteniendo mayor valor haciendo las cosas diferentes. Y por otra parte, tenemos una situación que nos apremia, que es, somos un país que tiene alta vulnerabilidad a la crisis climática. Y lo estamos viendo lamentablemente hoy día en el sur, eh, con los incendios forestales. Lo estamos viendo también en la zona centro con la sequía prolongada que estamos viviendo y probablemente este año nuevamente lo veamos en el invierno cuando haya inundaciones, desbordes de ríos. Entonces, también es una situación que eso impacta la economía y el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que buscar soluciones para enfrentar esos problemas. Pero en Chile, la verdad es que estamos estancados, hace al menos 15 años en los indicadores de innovación empresarial donde nos subimos del 14 o 17% de empresas que están haciendo innovación, ¿ya? Es decir, que están generando prácticas innovativas, es decir, que están haciendo algún cambio dentro de su organización, ¿ya? E incluso no necesariamente generando nuevos productos, procesos o servicios. Eso es mucho menor incluso. Y en la macrozona en la que está nuestra región, ese porcentaje baja al 11%. O sea, somos una de las regiones que tiene una tasa de innovación más baja a nivel país. ¿Cuál es la invitación de Corfo en el fondo? Que es una invitación que constantemente está haciendo un llamado hacia transformar el modelo de desarrollo de nuestro país, eh, obviamente mejorando la productividad y la competitividad de nuestras industrias, pero con una mirada que tiene que ver con el desarrollo sostenible, ¿ya? Es decir, tenemos que buscar un crecimiento económico, pero que tenga, eh, ¿no es cierto?, impacto en el cuidado del medio ambiente y también en beneficios que se traduzcan en la sociedad, que se impacten en la sociedad. Bueno, buscamos que estos proyectos de innovación que apunten hacia un desarrollo sostenible puedan estar orientados a estos tres ejes, que son la descarbonización justa, la resiliencia a la crisis climática, impactos socioambientales y la diversificación eh, y sofisticación de nuestra matriz productiva. Y adicionalmente que los proyectos que ustedes puedan realizar como empresa tengan eh, actividades de investigación y desarrollo. Es decir, se atrevan a cuestionar las cosas que hoy día sabemos para buscar nuevas fórmulas, nuevas soluciones a las alternativas que ya existen, generando nuevo conocimiento también, ¿ya? Colaborando con actores del ecosistema, con las universidades, con otras empresas que están haciendo lo mismo o que ya están abordando o de manera complementaria ciertas problemáticas que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y obviamente también buscando siempre no solo el impacto, el beneficio económico, sino también socioambiental en nuestras soluciones. Ahí vi algunas preguntas que están cayendo respecto, bueno, nuestra idea abarca más allá de nuestra región.
Eso es lo ideal, obviamente. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra región? Bueno, tenemos una alta dependencia a sectores primarios como la agricultura y la minería. Eh, y gran parte de los proveedores de estos sectores no están dentro de nuestra región. Y adicionalmente, somos una región que de manera latente vive los efectos de esta crisis climática. Pero cuando damos vuelta a esa realidad, lo que vemos es que existen oportunidades, ¿no es cierto? Cuando hay sectores que son súper clave, esos sectores tienen problemáticas y hay que ser capaces de averiguar dónde están sus dolores, cómo los podemos resolver, cómo podemos ser sus socios, cómo podemos entrar a ser sus proveedores. Sabemos que aquí tenemos el caso de Codelco, que muchas veces es difícil entrar, pero bueno, hay otras cosas que a partir de los problemas de Codelco podemos pensar en soluciones para otro tipo de empresas o para otros mercados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nuestra realidad nos tiene que inspirar a partir de las oportunidades que generan, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es que nos atrevamos a repensar la forma en que estamos haciendo las cosas. Como decía nuestra directora, eh, esta invitación a, a buscar las oportunidades dentro de nuestro territorio se enmarca en 9, 8 desafíos más bien que nos gustaría priorizar o al menos darle mayor realce, que nos gustaría, queremos que lleguen soluciones en estas materias porque van a generar un impacto significativo. Eh, bueno, la electrificación y el uso de energía renovable, ¿cómo lo podemos implementar? ¿A través de qué nuevas soluciones o productos podemos generar descontaminación, ¿no es cierto? Dejar de usar combustibles fósiles en sectores tan relevantes como la agricultura y la minería, donde los equipamientos, las máquinas, bueno, son de alta demanda de combustible y por lo tanto aún no hay alternativas, ¿no es cierto?, al diésel al carbón o incluso al vapor en algunos procesos productivos. Bueno, ese es un desafío. ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué proponemos nosotros para cambiar ese aspecto? Eh, Desarrollo y aplicación de hidrógeno verde. Sabemos que hay una política nacional de hidrógeno verde donde estamos generando alternativas para no tan solo producir este combustible, sino que también alternativas de su uso. Tenemos el caso de nuestra región de Reborn Electric, donde no solo han desarrollado buses eléctricos, ¿cierto? Sino que también ahora están desarrollando buses en base a combustible de hidrógeno verde. Bueno, ¿cómo a lo mejor podemos nosotros vincularnos con entidades de ciencia, de educación y generar alternativas similares, ¿no es cierto? El desafío 3: ¿cómo podemos valorizar los residuos, tanto de nuestras empresas como también visualizar las oportunidades que generan otros sectores y que hoy día esos residuos simplemente se van a vertederos, se van a relleno, se dedican a compost? Bueno, cómo le agregamos valor a esos residuos? El desafío 4: ¿cómo mejoramos la gestión y la eficiencia de nuestro recurso hídrico en una región de alta demanda por la agricultura, también por la minería y bueno, y tenemos el conflicto con el consumo humano? ¿Cómo generamos tecnología o desarrollo de soluciones que permitan mejorar el uso de nuestras aguas? Eh, el desafío 5: ¿cómo descarbonizamos la cadena de suministro y proveedores? ¿Cierto? ¿Cómo simplificamos ciertos pasos logísticos? ¿Cómo podemos generar nuevos procesos que van a ayudar, ¿no es cierto?, a disminuir las emisiones de CO2? ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático y los fenómenos adversos? ¿Cuáles son las tecnologías que podemos desarrollar para, por ejemplo, el monitoreo preventivo de condiciones para incendios forestales? Eh, ¿O cómo generamos medidas de mitigación para posibles inundaciones? ¿Qué soluciones podemos generar a partir de nuestro conocimiento, de nuestro know-how como empresa? ¿Cómo podemos contribuir a eso? Desde el punto de vista de la agricultura sostenible y regenerativa, eh, cómo podemos generar nuevas soluciones que contribuyan a regenerar los suelos y los ecosistemas. Finalmente, el punto 8, bueno, el punto 8 de los desafíos, ¿no es cierto?, que están como establecidos, es más amplio, y cómo incorporamos las tecnologías 4.0 a nivel de cualquier industria para mejorar la productividad, la competitividad y la seguridad. Y finalmente, como sabemos que nuestra región tiene determinadas vocaciones, pero además están surgiendo distintos emprendimientos en otros ámbitos,
no queremos cerrarlo solamente a estos desafíos. Obviamente nos gustaría que llegaran soluciones que puedan contribuir a cerrar brechas que existen en estos ocho puntos, pero también hemos dejado abiertos otros desafíos que ustedes visualicen dentro de su territorio, de su sector, y nos cuenten, bueno, mira, yo voy a postular con una iniciativa, pero no es ninguno de estos ocho desafíos, sino que yo identifico este desafío puntual y que yo lo voy a abordar de tal manera. Entonces, esta convocatoria se enmarca en ciertos sectores, en ciertos desafíos que están siendo relevantes y que necesitan soluciones en nuestra región, pero no son excluyentes. Entonces, no se desanimen si es que ustedes están desarrollando una solución en otra área. Bueno, pueden postular de cualquier manera. La convocatoria en específico que vamos a revisar ahora, ya en este contexto de los desafíos, ¿no es cierto?, de la realidad de nuestra región, respecto a la innovación, es la convocatoria Innova Región y que está abierta desde el día jueves pasado hasta el día 21 de marzo a las 16 horas, ¿ya? O a las 15 horas, perdón. Ahí al final de la presentación, vamos a recordar los datos. Y bueno, ¿en qué consiste este instrumento? Eh, Veo que hay preguntas. Sí, Voy Jorge, a, respondamos un poco sí, lo que antes de han... pasar al Sí, instrumento como tal. exactamente. Sí, mira, hay una... Ernesto Beas nos pregunta, somos una empresa de la sexta región y para nuestra innovación se prepara en la quinta región. ¿Dónde recurrir o en qué región postular? Ya. Mira en esto. Es parte de lo que vamos a hablar respecto a los requisitos, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos es que parte importante de las actividades del proyecto se ejecuten en nuestra región, ¿ya? Y que la empresa que postula tenga domicilio en nuestra región. Puede que efectivamente ustedes estén desarrollando o estén vinculados con alguna entidad colaboradora que sea de la región de Valparaíso o que realicen actividades puntuales en la región de Valparaíso y eso se puede hacer que postulen acá porque ustedes cumplen los requisitos de ser una empresa de la región y parte de las actividades se realizarían aquí en la región, ¿ya? Entonces, cuando, eh, respecto a esa pregunta, yo creo que ustedes aplicarían acá, obviamente en esta convocatoria que tiene foco regional. eh, pero también yo les voy a comentar más adelante, solo para que no entremos en confusión, que hay otras convocatorias abiertas de esta misma línea a nivel nacional, ¿ya? Entonces yo les voy a comentar luego de qué o cómo se diferencia de qué se trata esa otra convocatoria. Ya, la siguiente pregunta dice que en la adaptación de cambio climático, ¿la idea es trabajar con las municipalidades? Mira, cuando aquí hablamos de generar soluciones, efectivamente puede que existan parte de tus interesados en que tú desarrolles una solución que sea el sector público, ¿ya? Eh, Ahora, hay que considerar que lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan escalar estas soluciones y no necesariamente el sector público es el mejor aliado para que eso ocurra, ¿ya? Por los tiempos que tiene, porque muchas veces no tienen recursos para lo anterior, eh, pero sí, obviamente puede ser uno de los públicos que está interesado en que ustedes desarrollen esta solución. Ahora, las soluciones las desarrollan las empresas y que pueden recibir feedback o colaborar con los potenciales usuarios, ¿no? Pero no estamos pensando en que ustedes hagan mesas de trabajo, charlas, porque no es el foco del instrumento. Y ahora vamos a ver cuál es el foco del instrumento, ¿ya? Mira, la Paola dice que es la misma persona que preguntó por trabajar con las municipalidades, dice que si están los recursos, lo financia el gobierno regional. Eh, no, no entendí tanto. Ah, si están los recursos. Claro, ahí puede ser efectivamente, por eso les digo que ustedes en este instrumento, en esta solución que vamos a revisar, efectivamente ustedes pueden vincularse con actores que van a ser sus potenciales usuarios de una solución novedosa y que si ellos tienen el recurso para poder participar o adquirir la solución que ustedes le van a brindar, sería perfecto, ¿ya?
Lo Ya, importante es que ustedes tengan ya esa visualización. la última pregunta dice que si tiene puntaje la pertenencia del proyecto a los focos y desafíos expuestos. Sí, mira, eso se evalúa en dos aspectos. Lo primero es que se evalúa en el análisis de admisibilidad, es decir, si ustedes no declaran alguno de una pertinencia, ¿no es cierto?, a alguno de estos ejes, incluso al 9, que es como otros desafíos, el proyecto se cae, ¿ya? O sea, llega hasta ahí. Y luego en la evaluación, obviamente nosotros vamos a evaluar qué tan coherente es la solución con el problema que ustedes nos plantean y con el desafío en el que se embarca, ¿ya? Entonces sí tiene que haber una coherencia en lo que ustedes nos cuenten. Ya vamos a hablar respecto a lo que nosotros vamos a mirar y vamos a evaluar, ¿ya? Recuerden que todavía no entramos en el instrumento, entonces vamos a avanzar, ¿ya? Sí, por lo mismo no le vamos a responder a María Isabel porque todavía no llegamos a ese punto del financiamiento. Perfecto. Entonces vamos avanzando. Este instrumento Innova Región, que es el que se encuentra abierto, tiene como objetivo apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, ya sea bienes o servicios, y o procesos, ¿ya? Desde la fase de prototipo, y esto es importante, tiene que existir un prototipo para que ese prototipo de solución, a través del financiamiento del proyecto, pueda ser validado técnica y comercialmente, ¿ya? Entonces lo que buscamos, en el fondo a través del instrumento, es que se desarrollen nuevas soluciones, productos, procesos o servicios que estén en una fase inicial y que necesiten validarse, es decir, que funcione realmente y que haya interesados o potenciales clientes o usuarios de esa solución, ¿ya? Y obviamente esta nueva solución tiene que tener un grado de novedad para el territorio, ¿ya? Es decir, no importa que nuestra solución, mira, la verdad es que hay algo similar que están haciendo en Nueva Zelanda respecto a, a cultivo, en el fondo de kiwi o no sé qué. Pero acá en nuestra región no hay ningún sistema alternativo similar, por lo tanto yo voy a desarrollarlo en el contexto de mi región, ¿ya? Eh, entonces, las alternativas con que vamos a comparar nuestra nuevo producto, proceso o servicio va a ser las alternativas que existen en nuestro territorio, ¿ya? Entonces, por eso esto es un grado de innovación para la región, este instrumento, ¿ya? El plazo de ejecución son hasta 24 meses, que pueden además solicitar una extensión de 6 meses adicionales. Por lo tanto, el proyecto en total podría durar hasta 30 meses. Importante aclarar que si existen procesos o el proyecto se trata de nuevas, no sé, cultivos, etcétera, o contiene ciclos biológicos dentro de su desarrollo, el proyecto puede durar hasta 36 meses, ¿ya? Entonces es importante que exista esa alternativa considerando que existe obviamente una mayor necesidad de tiempo cuando hablamos de ciclos biológicos. Bien, y aquí, ¿qué entendemos por prototipo? Porque ahí nosotros decimos que tiene que haber un prototipo. Bueno, un prototipo es una representación inicial, una primera versión de nuestra idea o del producto que vamos a desarrollar y que en el fondo se creó para validar ciertas funcionalidades o ciertas hipótesis respecto a lo que nosotros hemos definido como una solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la imagen, el primer circulito donde hablamos de un dibujo, eso es, en el fondo, es una idea, es un diseño, no es un prototipo. Cuando hablamos, por ejemplo, que ahí está diagramado con mayor detalle, eso tampoco es un prototipo. El prototipo ya es cuando tenemos esta caja ya con forma, en el fondo, y vamos a ir viendo si es que funciona su resistencia, si es que efectivamente funciona para un recipiente, etcétera, etcétera. Esto en el caso del ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de prototipo, hablamos de una primera versión de la representación básica de una solución, pero que nos permite probar ciertas funcionalidades, ¿ya? Y si ustedes han revisado o van a revisar las bases técnicas, habla de que tiene que existir un nivel de TRL3 superado.
¿Qué son los TRL? Cuando hablamos de TRL, hablamos de los niveles de madurez de una tecnología, ¿ya? Va del TRL1 al TRL9. Y el TRL3 es cuando existe en el fondo, ya se hizo una prueba del concepto y funcionan ciertas características o funcionalidades de nuestra solución, ¿ya? Por lo tanto, cuando ya tenemos unas pruebas de funcionalidad en el fondo mínimas realizadas, nosotros estamos en condiciones de validar en un ambiente controlado o en un laboratorio. Por lo tanto, allí hablamos de un TRL4, entonces nosotros necesitamos que las soluciones que lleguen sean de TRL4 en adelante, ¿ya? Es decir, que estén en condiciones de ser probadas en un ambiente controlado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de algún equipamiento que va a una máquina que va a cumplir ciertas funciones, nosotros necesitamos que al menos exista una, una, una versión mínima donde, no sé, se cumple la funcionalidad que necesita que se haga la máquina. Por lo tanto, ahí se cumple que nosotros tenemos un prototipo y que ese prototipo lo vamos a mejorar, lo vamos a hacer pruebas más específicas. Luego vamos a probar que realmente funcione tal como queremos que funcione y vamos a través del proyecto, presentarlo al mercado para ver qué opina el mercado de nuestra solución, ¿ya? ¿Quiénes pueden participar de nuestro proyecto? Estoy viendo que caen preguntas, ahí las vamos a ir abordando oportunamente. Bueno, quienes pueden postular a este subsidio son personas jurídicas constituidas en Chile o personas naturales mayores de 18 años que tributen en primera categoría. Tiene que tener una antigüedad mínima de 18 meses. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos hablando de innovación para las empresas. Por lo tanto, se pide un mínimo de antigüedad en que la empresa además, no con esta solución, pero sí que tenga ventas, es decir, que sea una empresa activa, que esté prestando algún servicio o vendiendo algún producto. No, esas ventas no se refiere a ventas de la solución, ¿ya? Porque sabemos que la solución todavía está desarrollándose. Pero sí que en el fondo tenga movimiento, que esté viva la empresa y que tenga ingresos suficientes para poder aportar también al costo del proyecto. ¿Quiénes además pueden participar colaborando con la empresa en el desarrollo del proyecto? Bueno, las bases técnicas de Corfo identifican el rol de una entidad colaboradora, ¿ya? Es decir, son personas jurídicas que tienen capacidades, infraestructuras y experiencia en investigación, desarrollo e innovación y que pueden ayudar a la empresa a resolver desafíos específicos para los que ella no tiene la capacidad o no tiene el personal o la experiencia suficiente, ¿ya? Y adicionalmente puede participar un asociado, que son personas jurídicas o naturales que les interesa el resultado del proyecto y por lo tanto están dispuestos a aportar recursos al proyecto, ¿ya? Entonces, la entidad colaboradora es alguien que me va a ayudar a resolver alguno de los problemas o a abordar alguna de las actividades que yo necesito del proyecto y yo le voy a pagar, voy a hacer un subcontrato con esa entidad. Y el asociado es una persona que dice, ¿sabes qué? A mí me interesa la solución porque si tu solución funciona me va a resolver un problema, entonces yo te voy a poner recursos o te voy a prestar mis instalaciones para que tú hagas en el fondo pruebas o puedas desarrollar de mejor manera la solución porque me interesa que a ti te funcione, ¿ya? Entonces esas son las figuras que las bases identifican y que pueden participar del proyecto. ¿Cuál es el cofinanciamiento? ¿Ya? Y aquí vamos a responder una de las primeras preguntas. El cofinanciamiento de Corfo son subsidios no reembolsables, ¿ya? Esto no es un crédito, no es un préstamo. Corfo, como ve el valor en la solución novedosa que ustedes van a desarrollar, les dice, miren, nosotros vamos a aportarles el 80% si son micro y pequeña empresa, o el 70% si son empresas medianas, o el 40% si son empresas grandes.
Usted como empresa tiene que poner el restante. El tope máximo que Corfo va a prestar, independiente del porcentaje, es 60 millones de pesos, perdón, que va a entregar como subsidio, para no confundir. Por lo tanto, siempre el aporte va a ser de 60 millones de pesos, pero el porcentaje va a variar respecto al tamaño de la empresa que postula. Bueno, yo como empresa, ¿cómo tengo que hacer mi aporte? Tengo que tener la plata de inmediato. Corfo me va a verificar si yo tengo, por ejemplo, si soy una empresa ¿no es cierto?, pequeña, y en el fondo mi proyecto vale 75 millones, Corfo me pasa 60, yo los otros 15, ¿cómo los tengo que pasar? ¿Los tengo que tener al tiro? No. Lo que Corfo exige es que al menos un 50% de ese aporte, es decir, si son 15 millones, 7 millones y medio, yo tengo que desembolsarlos de manera eh, directa, con recursos frescos. Pero los otros 7 millones y medio yo los puedo valorizar. Es decir, mira, yo voy a poner a mi personal a trabajar en el equipo, personal que ya está contratado, por lo tanto, yo entrego ese recurso como parte del proyecto. O yo voy a poner insumos que yo tengo para ese proyecto, o yo voy a poner un laboratorio que yo tengo para desarrollar el proyecto. Entonces, eso es un aporte valorado. Y bueno, por otra parte, voy a tener que poner al momento de que se ejecuten las actividades, no sé, contratar con mi plata un servicio específico para tal motivo, o comprar un equipamiento o un computador o lo que yo necesite para desarrollar con mi plata. Pero esa plata no tiene que estar inmediatamente al momento en que ustedes postulen, sino que en la medida que el proyecto se va ejecutando, ustedes tienen que ir haciendo los desembolsos, ¿ya? Entonces, eh, solo para cerrar con la pregunta que nos habían hecho antes, no es reembolsable este subsidio, ¿ya? Este subsidio es un aporte que entrega Corfo, asumiendo el riesgo de que un proyecto de innovación puede funcionar o no puede funcionar. Bueno, ¿qué financia este instrumento? Este instrumento financia eh, el desarrollo de actividades que permitan mejorar el prototipo, validarlo técnica y comercialmente. Por lo tanto, permite la contratación de recursos humanos, ¿ya? O pago de remuneraciones o a través de boletas de honorarios que ya existan en la empresa o que sean contratados para el fin del proyecto, ¿ya? Eh, Financia gastos de operación, y aquí en el fondo volvemos a decir todo todas las actividades que sean necesarias para el desarrollo del prototipo, todas las actividades necesarias para la protección de la propiedad de esta nueva solución, todas las actividades que sean necesarias para que yo lo pueda validar técnica y comercialmente, ¿ya? Por lo tanto, las actividades específicas que van a ser parte del proyecto y que se van a financiar con el subsidio de Corfo va a depender de lo que se trate su solución, obviamente. Por ejemplo, si hablamos de soluciones en desarrollo de software, generalmente el fuerte del presupuesto está orientado a recursos humanos, ¿ya? Cuando hablamos del desarrollo de equipos, maquinaria, ¿no es cierto? Bueno, generalmente son los gastos de operación, la compra de materiales, ¿no es cierto?, para armar los equipos, probablemente algún servicio especializado de automatización, etcétera, dependiendo de lo que se requiera, ¿ya? Lo que sí es importante es que si ustedes van a contratar una entidad colaboradora, no pueden destinar más del 40% del subsidio a su pago, ¿ya? Porque lo que buscamos también es que la empresa genere capacidades internas para, obviamente, después continuar, ¿no es cierto?, realizando innovación dentro de ella. Por lo tanto, tienen que tener capacidades y generar capacidades internamente para ir resolviendo otros problemas y aprovechando este impulso que da este proyecto apoyado por el subsidio. Adicionalmente, las bases restringen el uso del subsidio para gastos de administración y gastos de inversión.
¿Por qué? Porque básicamente no es el corazón del proyecto. Ustedes pueden necesitar probablemente servicios de contabilidad, quizás requieran de servicios básicos para hacer, no sé, mantener el espacio físico durante el periodo en que el proyecto está vigente, pero eso no es el corazón del proyecto. Entonces ustedes pueden destinar hasta un 10% del subsidio en gastos de administración y hasta un 30% del subsidio en gastos de inversión, ¿ya? Y la inversión tiene que estar directamente vinculada al desarrollo del producto, proceso o servicio que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Entonces, no es inversión para la operación cotidiana de su empresa, ni para la compra de insumos de su empresa, sino que está asociado específicamente al desarrollo del nuevo producto, proceso o servicio. Bien, eh, aquí voy a revisar si es que hay alguna otra pregunta. Veo que Bárbara está preguntando respecto al TRL máximo, el que se puede postular. No hay en las bases definido un TRL máximo, ¿ya? Lo que sí, obviamente, nosotros vamos a considerar, a evaluar de mejor manera, es que el proyecto sea pertinente en el objetivo de la línea, que es acercar una solución al mercado. Por lo tanto, Jorge, mm, sí, mira, lo que pasa es que dice, mi pregunta estaba mal realizada. Dicen, para postular al Innova, ¿puede ser cualquiera de 4 a 9? O sea, sí, tú sí. dijiste claro. Pero recuerden que nosotros vamos a ver el avance que exista en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, si ustedes ya están en un TRL 9, que están en el fondo ya en el mercado, no hay un desafío que ustedes tengan que validar, ¿eh? Por lo tanto, en el fondo no es pertinente para el instrumento, ¿eh? Porque ustedes ya resolvieron los desafíos, ya validaron técnicamente, se encuentran insertos probablemente en el mercado o escalando en el mercado, ¿ya? En el TRL 9. Pero, por ejemplo, pueden estar en un TRL 5 y avanzar hasta un TRL 8, y eso nos parece perfecto. Pueden estar en un TRL 4 y avanzar a un TRL 6. También hay coherencia. Pero si ustedes nos dicen, mira, vamos a partir en un TRL 4 y vamos a terminar en un TRL 4, bueno, ¿cuál es el avance o cuál es el plan de trabajo que se va a abordar en ese proyecto? Y por qué, si no va a haber avance, nosotros los vamos a apoyar y a financiar, ¿ya? Entonces, eh, por ahí va un poco el criterio de cuáles son los TRL más óptimos y hacia dónde nosotros vamos a buscar, ¿no es cierto?, orientar. Mira, Juan Fuente nos pregunta, como empresa de telco, quiero llegar a un sector que está prácticamente aislado. ¿Puedo postular al Innova? ¿Podría ser un desafío? Bueno, ahí Juan, yo la pregunta que te devuelvo es, bueno, ¿por qué ese sector está aislado? ¿Qué es lo que falla? ¿Es simplemente inversión en cableado, antena, etcétera? ¿O finalmente existe algún problema específico, técnico, que impide que exista una cobertura en esa zona? Si la respuesta es que necesitamos inversión para poder llegar allá con fibra o yo te voy a decir, mira, este no es el proyecto. Eso es un proyecto de inversión. Si tú me dices, no, mira, lo que pasa es que necesitamos resolver tal problema a través de, no sé, de un equipo específico que permita aumentar la cobertura, y nosotros necesitamos desarrollar ese equipo, esa antena nueva que tenga ciertas características, yo te puedo decir, sí, mira, es pertinente porque efectivamente ahí tú vas a desarrollar una solución y puede que funcione y puede que no funcione, por lo tanto hay un riesgo que nosotros estamos dispuestos a asumir contigo, ¿ya? Entonces, siempre las preguntas tienen que ir eh, eh, que hacerse respecto, bueno, esto no funciona, nadie ha hecho esto, ¿por qué? ¿Cómo puedo abordarlo yo? ¿Cómo puedo resolver ese problema? ¿Ya? Eh, eh, claro, Juan, ahí Juan no responde en el fondo que es un tema de señal y cobertura, ¿ya? Y finalmente, eh, bueno, habría que explorar una alternativa. La invitación es esa, a buscar ustedes qué solución pueden plantear al respecto, ¿ya? Porque si es solo inversión, la verdad es que esta no es la línea, ¿ya?
Entonces, si ustedes van a generar un dispositivo en el fondo que permita conectarse satelitalmente y mejorar la señal de cierto sector, ahí podríamos estar hablando de una alternativa de lo que busca hacer el instrumento. ¿Ya? Eh, Bien, yo le voy aquí vamos a entrar un poquito más denso, ya hablamos de las características del instrumento, y aquí vamos a conocer qué es lo que se evalúa o qué se va a pedir cuando ustedes formulen su proyecto. ¿Ya? Aquí vemos un cuerpo humano, que es una representación obviamente de qué es lo que nosotros vamos a mirar, dónde está lo relevante, y las bases técnicas establecen que existen 4 criterios de evaluación para el instrumento InnovaRegión. ¿Ya? El primero es el problema, desafío u oportunidad, que tiene un porcentaje no tan alto en la ponderación de la nota, pero que es importante porque es donde se sustenta o se justifica la solución que ustedes van a plantear. ¿Ya? Luego tenemos la sección de introducción al mercado, perdón, de propuesta de solución, eh, ¿cierto? Que tiene un 40% del porcentaje de la nota, entonces es súper importante estos aspectos. Luego viene la introducción al mercado, que es finalmente cuál es la idea de modelo de negocio con lo que yo voy a capturar valor, cuál es el corazón, ¿no es cierto? ¿Qué propuesta de valor voy a entregar yo? Y finalmente, también con un 25%, bueno, ¿qué capacidades tengo yo para ejecutar el proyecto? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a ver el formulario de postulación, que está estructurado de esta forma, por cada uno de los criterios, van a tener las siguientes preguntas que les vamos a pedir que definan el problema y la relevancia, ¿ya? Desde sus causas. Bueno, ¿cuál es el problema que yo quiero abordar? Eh, Mira, la verdad es que mi solución lo que busca es poder eh, mejorar la reutilización de aguas grises. ¿Por qué? Porque, bueno, el problema es que efectivamente en la región tenemos una dificultad de acceso al agua, eh, existen faenas, existen eh, usos industriales de agua que en el fondo consumen mucho volumen de agua, pero esa agua se pierde o se bota y finalmente nosotros creemos que ahí existe una oportunidad. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema o la oportunidad que yo visualizo y que va a justificar mi proyecto? ¿Ya? Entonces, ahí necesitamos que ustedes describan qué problema u oportunidad van a abordar y la caractericen, nos entreguen datos, tienen que cuantificarlo. Bueno, ¿qué implica ese problema a nivel de recursos? ¿Cuántos recursos están involucrados? ¿Cuánto volumen de agua? ¿Cuánto volumen de residuo orgánico? En el fondo, ¿cuántas vidas quizás cobra este problema? Tiempo. Entréguenos datos que nos permitan ver que el problema efectivamente es relevante para quién. Bueno, la tercera pregunta que les vamos a pedir que nos respondan en la sección de problema, desafío, oportunidad es que nos digan, bueno, este problema que tiene estas características y causas, que tiene estos volúmenes, en el fondo estos datos, le duelen a tal segmento, a tal mercado, a tal número o grupo de empresas que creemos que ellos serían nuestros potenciales clientes si es que nosotros les generamos una solución. ¿Ya? Entonces, cuando le vamos a preguntar por el problema, desafío, oportunidad, entonces, ¿cuál es el problema? Descríbanlo bien, cuantifíquenlo, documentense, busquen información, levanten información si es que probablemente tiene que ver con su empresa misma o con sus usuarios y que no existe a lo mejor un estudio hecho. Bueno, mm, pueden tomarse a lo mejor el tiempo de tratar de hacer un levantamiento de información que nos permita a nosotros mirar con datos reales, bueno, por qué es importante ese problema y por qué hay alguien a que ese problema le interesa que se resuelva. Quiénes están sufriendo el problema, quiénes se ven afectados por este problema y caracterizarlo también, ¿ya? Bueno, después viene la sección de propuesta de solución, donde ahí nosotros le pedimos que ustedes eh, nos cuenten en qué consiste su solución. Bueno, ya nos definieron el problema, lo caracterizaron, lo cuantificaron, identificaron a quién le afecta. eh, bueno, ¿qué proponen para solucionarlo? ¿En qué estado está?
y cuáles son sus características principales, ¿ya? Entonces ahí tienen que ustedes explicarnos efectivamente, adecuadamente, si esto va a ser, es un servicio que va a abordar de tal forma es la problemática y tiene tales características, o mira, no, voy a desarrollar un equipo, una máquina, sean concretos, ¿ya? Pongan explícitamente de qué se trata su solución, ¿ya? Luego vamos a ver algunos tips para cada uno de estos segmentos. Bueno, definir en qué nivel está actualmente nuestra solución y, bueno, cómo voy a trabajar, cuáles van a ser las actividades que yo voy a realizar para poder cumplir mis objetivos y llevar mi solución del nivel en que se encuentra ahora hasta el nivel de TRL que espero, ¿no es cierto? O hasta la validación comercial o acercarla lo más próximo al mercado, ¿ya? Vamos a pedirle que ustedes nos den cuenta de un plan de trabajo y un presupuesto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del presupuesto, tiene que existir una cuantificación de los recursos que ustedes van a necesitar para sacar adelante el proyecto, ¿ya? Bueno, mira, necesito recursos humanos, ¿cuántas horas? Necesito, ¿qué especificación técnica necesita ese recurso humano? Eh, ¿Qué formación? Necesito contratar algún servicio específico porque yo no tengo los conocimientos ni los equipamientos para poder resolver este problema. Necesito comprar algún activo muy justificado para poder desarrollar el proyecto, o necesito comprar insumos, sensores, mangueras para probar esta máquina. Bueno, ahí tienen que eh, considerar los recursos que ustedes van a necesitar para poder llevar adelante el proyecto. Y finalmente, después de describir, generar un plan de trabajo y presupuesto, tienen que decirnos por qué su alternativa es novedosa, cuál es el grado de novedad y de agregación de valor que genera la solución respecto a lo que ya existe. Entonces es importante que ustedes miren el mercado regional, miren las alternativas que están vigentes para abordar el problema y definan cómo ustedes se diferencian. Mira, la verdad es que existe una alternativa A, B y C. Son caras, en tiempo se demoran, no sé, 5 días en abordar el problema, en generar la solución, en terminar el proceso. eh, y además no están automatizadas, requieren de operario las 24 horas, o sea, 2 turnos de 12 horas. Mi alternativa, en el fondo, está automatizada, se incorporan sistemas de sensores para optimizar la producción, por lo tanto, lo que las alternativas A, B y C hacen en una semana, yo lo puedo hacer en 2 días. Por lo tanto, ahí estoy explicando dónde agrego valor y dónde me diferencio de lo que existe ya en el mercado, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes busquen, averigüen y generen, ¿no es cierto?, esta diferenciación que existe entre las alternativas que están vigentes y lo que va a ofrecer su propuesta, ¿ya? Eh, las alternativas, sus alternativas no son mejores porque ustedes lo digan, ¿ya? Y es súper importante que ustedes lo entiendan. Nosotros necesitamos que ustedes nos den cuenta de por qué son mejores que lo que ya existe. Por qué no tan solo nosotros deberíamos invertir con ustedes en este desarrollo, sino que también por qué el mercado los elegiría su alternativa por sobre lo que ya existe, ¿ya? Bueno, ya describimos, ¿no es cierto?, cómo nosotros vamos a solucionar el problema, identificamos cómo vamos a agregar valor respecto a lo que ya existe. Y entonces nosotros ahora les vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo pretenden introducirse en el mercado? ¿Cómo van a generar ingresos o ahorros? ¿Van a arrendar este equipo? Suponiendo, ¿no es cierto?, siguiendo el ejemplo del equipo, lo van a vender, van a licenciar el equipo, los modelos y otros van a fabricarlo y venderlo. Ustedes van a arrendarlo por año. eh, Van a generar un sistema de soporte y mantenimiento. ¿Cómo van a generar valor a partir de la solución que están desarrollando? Bueno, y a partir de eso, ¿cuánto esperan que ustedes van a generar en ingresos o en ahorros? ¿Ya? A partir de la propuesta, ¿no es cierto?, de introducción o de modelo de generación de ingresos o ahorros. Hagan una estimación.
juéguensela con datos, pero con supuestos que sean realistas, ¿ya? Porque obviamente nosotros también necesitamos que nos den luces de cuál va a ser el impacto eh, de la solución, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que tener certeza también de que la inversión que Corfo hace junto a ustedes va a tener un retorno en el mediano o largo plazo, y que efectivamente va a generar un impacto positivo también a nivel de empleo, a nivel eh, de disminución de residuos, de ahorro energético, etcétera, etcétera. Entonces, identificar ingresos, ahorros y otros beneficios que pueda tener la propuesta. Bueno, identificar también las barreras. ¿Qué barreras se pueden encontrar en la solución? Mira, la verdad es que ahora efectivamente hay una barrera regulatoria que impide que mi tecnología se utilice, pero se está destrabando porque existe un proyecto de ley. Y bueno, ¿cómo voy a mitigar eso? Mira, la primera versión que vamos a generar no va a considerar los elementos que están aún discutiéndose en la ley. Y obviamente, en el fondo, cuando esto se destrabe, nosotros vamos a poder entrar de lleno en el mercado con esto. O hay un tema cultural. Mira, el mundo agro, la verdad es que es reacio a la incorporación de tecnologías de sensorización, monitoreo, uso de drones, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros cómo vamos a mitigar es que vamos a generar, no sé, cursos o certificaciones periódicas para el uso de nuestra tecnología que va a incentivar, ¿no es cierto?, eh, la gente que trabaja en campo esté interesada, ¿no es cierto?, en conocerlo y en hacer un uso adecuado de las herramientas que nosotros vamos a desarrollar. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos que yo identifico y cómo yo los voy a mitigar? Y bueno, si es que la solución puede ser sujeto de protección de propiedad industrial o intelectual, o de marca, o algún otro tipo de sistema de resguardo, ¿no es cierto? Que ustedes lo identifiquen y nos digan cómo ustedes en el fondo van a proteger, ¿no es cierto?, el desarrollo que ustedes han generado. Finalmente, eh, la sección de capacidades lo que busca es conocer, ya cuando nos contaron todo el proyecto que van a desarrollar, cuál es la solución, qué es lo que ustedes quieren hacer, cuál es el plan de trabajo propuesto, que nos digan cuáles son los recursos con los que ustedes cuentan para poder desarrollar exitosamente esta iniciativa, ¿ya? ¿Tienen recursos financieros para hacer los aportes que son necesarios para el proyecto? ¿Tienen infraestructura relevante para poder generar, ¿no es cierto?, las actividades claves del proyecto en sus instalaciones? Eh, bueno, y por otra parte el equipo de trabajo, que también es fundamental. Bueno, ¿quiénes van a participar del proyecto? ¿Tienen las capacidades, los conocimientos, la experiencia idónea? Si no la tienen, van a incorporar a alguien en el fondo para poder cubrir esas necesidades que no tienen actualmente. Eso es lo que necesitamos que nos cuenten, ¿ya? Y es fundamental en el fondo que estos elementos que yo le he ido mencionando ahora y que son parte del formulario de postulación, ustedes los describan de manera clara, concisa, porque es la única fuente con la que nosotros vamos a entender su proyecto, ¿ya? Nosotros no vamos a revisar la web, no vamos a revisar la historia de su proyecto a través de un video, nosotros vamos a basarnos en lo que ustedes nos cuenten en el formulario de postulación. Eh, algunos tips respecto a cada una de las secciones. En cuanto al problema, desafío, oportunidad, salgan de los lugares comunes. Sabemos que existe sequía, sabemos que existe crisis climática, sabemos que existe una demanda creciente a nivel mundial por determinado tipo de alimentos. Eh, Salgamos de esos grandes titulares que en el fondo ya sabemos y llevemos los problemas un poquito más específicos a la realidad del país, a la realidad de la región idealmente. Eh, ¿Por qué es importante para la región abordar el problema de la escasez hídrica? Eh, Usemos datos que nos permitan reforzar eh, y identifiquen actores para ver un potencial de mercado que permita a ustedes decir, mira, si yo resuelvo esta solución, este problema, voy a atender a, no sé, 2.000 agricultores que se dedican al cultivo de este producto en específico, que son medianos o pequeños, pero en el fondo ellos van a ser mis potenciales clientes. Además,
Luego podría escalar al mercado, no sé, de otra región donde también existe este producto y en el fondo también ellos están interesados en que yo resuelva la solución. Respecto a la propuesta de solución, bueno, vincular adecuadamente la solución con el problema. Destaquen las características, ¿ya?, de la solución. Cuéntenos de qué se trata, pero no nos hagan un relato tan largo, sino que vayan a lo concreto, a lo específico. Ocupen el material que nosotros vamos a disponer en el formulario para complementar la información de manera gráfica. Para nosotros es súper fundamental entender y visualizar de qué nos están hablando. Por lo tanto, ahí hay una PPT donde ustedes van a tener que ponernos información gráfica. Ocúpenla bien. Muéstrenos fotos, muéstrenos diagramas de su flujo, de sus procesos. Eh, Sean realistas con los plazos y con los presupuestos. ¿Ya? Y también coherentes con la dedicación de los profesionales que van a participar del proyecto. ¿Ya? No puede ser no puede haber, por ejemplo, un proyecto de desarrollo de software donde el fuerte es la dedicación horaria de los profesionales que van a estar programando, desarrollando, ¿no es cierto?, estos modelos, y donde haya un profesional con una dedicación horaria de 40 horas al mes. Eso es totalmente insuficiente e incoherente. Entonces, eh, presupuesten, hagan análisis adecuados, realistas de lo que ustedes van a necesitar. Respecto a la introducción al mercado, cuéntenos cuál va a ser el modelo, pero enfóquense en el modelo principal, ¿ya? Si va a ser arriendo de servicios, bueno, pongan ahí que van a generar el ingreso principal por a través del arriendo y que en el fondo esperan, no sé, en el año 1 generar un sistema además de servicio paralelo de acompañamiento, monitoreo, etcétera. Pero no abarquen muchas cosas. Muchas veces nos proponen que van a tener un tipo de cliente al que le van a vender, va a haber otro tipo de cliente al que le van a arrendar por 3 meses, hay otro tipo de cliente al que ustedes le van a vender el servicio bianual. Finalmente eso confunde cuando nosotros revisamos en la propuesta y requiere de un gran esfuerzo para que eso se concrete. O sea, tendrían que tener distintos tipos de modelos de negocio de acuerdo a cada uno de estos clientes al que ustedes están apuntando. Entonces, sean concretos. eh, eh, Definan un modelo principal que sea coherente con la solución que van a desarrollar. Den cifras, juéguensela con datos, ¿ya? Porque eso nos va a permitir a nosotros visualizar el impacto que tendría el aporte de Corfo en este proyecto, ¿ya? Den datos, pero den datos realistas, ¿ya?, con supuestos. Pero no nos pongan puras palabras, porque nosotros necesitamos verificar que ustedes tienen un entendimiento de cuál es el valor que podrían capturar con su solución, cuál es el mercado al que van a capturar en un determinado tiempo y en el fondo decir, mira, a esto vamos a llegar al año 1, al año 2, ¿ya? Nos va a dar certezas de que ustedes están interesados y están haciendo todos los esfuerzos por dimensionar eh, eh, los modelos de negocio potenciales de su solución. Finalmente, como tips para las capacidades, indicar experiencias, las capacidades y los recursos que tienen la empresa, ¿ya? No lo pongan en futuro. Lamentablemente muchas veces recibimos postulaciones donde nos dicen, mire, para el desarrollo del proyecto necesitaríamos de tal cosa, necesitaríamos de unos profesionales de esta categoría, necesitaríamos. Lo que nosotros necesitamos saber es si ustedes ya cuentan con esos profesionales. Y eso es lo que vamos a evaluar, cuáles son las capacidades de la empresa para desarrollar de manera exitosa el proyecto. Si ustedes lo ponen en futuro o en condicional, nosotros vamos a evaluarlos mal porque probablemente no tengan esas capacidades, ¿ya? Eh, Revisen los profesionales que van a ser parte del proyecto, la dedicación horaria. También nos pasa. Por ejemplo, ponen, no sé, al profesional eh, Javier Gajardo va a dedicarse 180 horas al proyecto. Y luego nosotros revisamos el currículum de Javier Gajardo y Javier Gajardo es
es profesor de la universidad, gerente de una empresa. Entonces, bueno, ¿cuándo con esas actividades va a poder dedicar realmente 180 horas al proyecto? Entonces, esas cosas nosotros las revisamos. Nosotros evaluamos la coherencia y la información que ustedes nos entregan. Entonces, sean realistas, fíjense en esos detalles, porque nosotros nos vamos a fijar. Y finalmente, envíen los currículum de acuerdo a los formatos que se disponen en el formulario de postulación. ¿Ya? Eh, no nos entreguen distintos formatos de currículum, fotos de, no sé, certificados de título. Nosotros no vamos a pedir eso, solo vamos a pedir en el formato que establece el formulario que nos cuenten de las experiencias relevantes en torno a proyectos similares al que están postulando. Clau, no sé si tenemos preguntas. Veo Tenemos una una pregunta. pregunta que dice, somos una empresa que soluciona desafíos en el área de recursos humanos en el sector minero y agroindustrial. Visualizamos muchas mejoras dentro de nuestro servicio en lo que se podría innovar dentro del mismo producto. Hoy tenemos una idea que podría solucionar un desafío logístico importante que afecta al sector minero dentro de la misma plataforma, tanto web como móvil. Si la empresa ya tiene un producto y está vendiendo en el mercado, esta innovación dentro del producto podría aplicar como innovación y postular a este programa. Recuerden que eh, hablamos de nuevos o significativamente mejorados productos, procesos o servicios. Por lo tanto, si este nuevo desarrollo tiene desafíos tecnológicos eh, y no es solamente replicar un módulo de los códigos que ya existen, eh, sino que requiere, por ejemplo, de integración de tecnología o, no sé, van a complementar con inteligencia artificial ciertos módulos de búsqueda o de match entre, no sé, actores, considerando que es una plataforma de recursos humanos, no sé, entre perfiles y demanda. Ahí yo les podría decir, sí, mira, existen desafíos tecnológicos y una mejora significativa a la plataforma que ya tienen. Pero si van a incorporar un chatbot, yo creo que no. Entonces, siempre fíjense en eso. ¿Cuál es el desafío que yo necesito abordar para mejorar significativamente mi producto o para generar un producto nuevo? ¿Ya? Entonces, espero haber respondido la pregunta. Pero efectivamente, como les digo, puede ser un producto mejorado, pero tiene que ser un mejoramiento significativo, ¿ya? Entonces tienen que haber desafíos tecnológicos que yo deba abordar para hacer esta mejora. No puede ser simplemente crear un nuevo módulo con los códigos, reutilizando los códigos que yo ya tenía, ¿ya? Y la siguiente pregunta es, cuando postulan personas naturales, ¿evalúan exactamente lo mismo? Sí, Paola, efectivamente cuando son personas naturales nosotros evaluamos lo mismo. Cuando hablamos de capacidades en respecto a las personas naturales, nosotros esperamos que efectivamente se identifiquen un equipo de trabajo que a lo mejor ya no lo tiene actualmente, pero probablemente sí se requiera un equipo de trabajo fortalecido para el desarrollo del proyecto. Entonces esperamos que usted ahí nos diga, mira, yo ahora en el fondo el equipo tiene a Paola Larreché, ¿ya? Que tiene este perfil, esta experiencia y va a ser la directora del proyecto. Pero además necesito a, entonces si no tengo el nombre, porque soy una persona natural que probablemente no tiene un equipo en fondo estable, pero además necesito al profesional 2 que tiene que tener este perfil y que lo voy a buscar de aquí al proyecto, y al profesional 3 que tiene este otro perfil relacionado a los negocios, por lo tanto, y tengo que tener al profesional número 4 que es un programador que en el fondo va a desarrollar la sensorización de mi solución, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la estructura del formulario siempre es el mismo, independiente de si es persona natural o jurídica. Y respecto a las capacidades, probablemente si es que una persona natural trabaja sola, necesitamos que establezca y que nos diga, bueno, cuál va a ser el equipo de trabajo complementario que va a necesitar para el desarrollo del proyecto. Qué bueno, Paula, que
que le pudo quedar claro. Había visto a Mónica. La invitación es que puedan levantarla, perdón, dejar en el chat la pregunta, y si no, al final vamos a dar un espacio para. ¿Sería posible que nos adjuntara este PPT, María Isabel? Esta presentación la vamos a compartir, ¿ya? Y respecto a los documentos que se necesitan en la postulación, están dentro del formulario, ¿ya? Bien, pasos para postular. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a la ficha web del instrumento de la convocatoria Innova Región O'Higgins 2025 dentro del sitio web de Corfo. Ya, acá está el link directo, entonces cuando yo les vaya a mandar el documento, ustedes van a poder acceder desde acá. En la ficha ustedes van a encontrar los documentos de la postulación, de la convocatoria, que son las bases técnicas, las bases administrativas y otros documentos de interés. Van a también conocer ahí descripciones del instrumento y al final van a encontrar este botón que dice Inicia tu postulación. Ustedes tienen que pinchar este botón y van a ingresar a un sistema de postulación de Corfo, donde van a tener que entrar con clave única u otra clave, y van a visualizar el formulario de postulación. Lo importante es que ustedes sepan que el formulario puede ser editado en distintas oportunidades, no es que tengan que llenarlo de una pura vez, pero cada vez que vayan realizando tienen que ir guardando los avances, ¿ya? Y finalmente, siempre tienen que apretar el botón de enviar postulación, no se envíen de manera automática. Y obviamente si es que se les pasa el plazo, si se acuerdan de enviar la postulación después del 21, el sistema no los va a dejar. ¿En qué consiste o cuáles son las secciones del formulario? Estas son las vistas que ustedes van a tener al ingresar al formulario. Las primeras 5 secciones son de información general, donde nosotros les pedimos que revisen las consideraciones, las bases técnicas, les pedimos llenar una encuesta y les pedimos que entreguen información de los participantes, ¿ya? Y luego les vamos a preguntar los datos generales del proyecto, objetivos específicos, plazo de ejecución, desafío, región, comuna, donde ustedes van a ejecutar el proyecto, los datos del director del proyecto, y luego viene la sección donde le vamos a preguntar la información evaluable. Ustedes aquí ven que cada sección tiene el porcentaje de ponderación de la nota. Entonces acá, estos son la información, obviamente, que nosotros vamos a evaluar y que está asociada a lo que comentamos recién, ¿no es cierto?, con la figura del cuerpo humano. Y finalmente, acá en este botón de confirmación, ustedes van a poder descargar el formulario que completaron antes de enviarlo, ¿ya? Entonces es importante, recuerden que esta es la estructura, no se les puede olvidar ninguna pestaña porque son todas obligatorias. Entonces, y al final, siempre recuerden bajar su postulación para que se queden con ese respaldo. Para cerrar, ¿qué pasa con mi postulación? Bueno, cuando ustedes envían su postulación, hay una primera etapa de un análisis de admisibilidad, que finalmente lo que ahí vamos a hacer es revisar los elementos, los requisitos mínimos de sus proyectos, ¿ya? Tenemos una admisibilidad de los participantes y una admisibilidad del proyecto, donde en los participantes se verifica que sea una persona jurídica o una persona natural mayor de 18 años, que tenga 18 meses de antigüedad, que tenga ventas, que sea de la región de O'Higgins, ¿ya? O vamos a aclarar ahí la pregunta que estaba en el chat, o que venga con un asociado que sea de la región de O'Higgins. Y si es persona natural, que no tenga deuda de pensión de alimentos, ¿ya? Súper importante eso, que lo tengan claro. ¿Por qué se quedan afuera principalmente los proyectos en esta etapa? Porque el número de proyectos que queda fuera en esta etapa, en su mayoría, se queda fuera porque no tienen la antigüedad requerida. Es decir, porque calcularon mal los meses de inicio de actividades
Entonces, la verdad es que al momento de postular no tenían los 18 meses, tenían 12, tenían 17, y bueno, lamentablemente ese es un requisito de entrada y se tiene que cumplir sí o sí. Entonces, a fijarse muy bien en las fechas de el inicio de actividades que aparece, el primer inicio de actividades que tienen en el servicio de impuesto interno. Luego viene el análisis de admisibilidad del proyecto, ¿ya? Donde obviamente ahí revisamos que haya coherencia entre lo que el proyecto busca hacer y lo que la línea quiere que haga el proyecto, ¿no es cierto? Que se cumpla con los requisitos de un TRL superior a 3, que el proyecto se ejecute acorde a los desafíos, ¿ya? Entonces, eh, principalmente, ¿por qué los proyectos se caen en esta etapa? Porque la mayoría de los proyectos que vienen, que se caen en esta etapa, son porque declararon objetivos de inversión. Mira, necesitamos eh, comprar máquinas para diversificar nuestro negocio, o comprar, construir infraestructura para poder ampliar nuestra cobertura. Eso está fuera de los objetivos del instrumento. Por lo tanto, se caen en esta etapa. Mira, nuestro proyecto se encuentra en una etapa de diseño y nos muestran puros diagramas o bosquejos de una idea de solución. No hay un prototipo en el fondo que se permita darle continuidad al proyecto, ¿ya? Por eso también caen. Y el tercer motivo por el que caen los proyectos es porque el formulario de postulación eh, se entrega de manera incompleta, ¿ya? Porque hay documentos anexos, como hay una PPT donde ustedes tienen que poner las imágenes de la solución, y hay un Excel donde ustedes tienen que ingresar el plan de trabajo y el presupuesto, donde vienen secciones vacías, sin información. Por lo tanto, si no entregan información, el proyecto también queda fuera, ¿ya? Luego, los proyectos que pasan estas dos etapas de análisis de admisibilidad se evalúan y pasan a un subcomité donde se decide qué proyectos se aprueban el financiamiento o no, ¿ya? ¿Por qué no se aprueban los proyectos principalmente? Porque no existe claridad respecto a la solución, no se describen características diferenciadoras, no se entiende bien si es un servicio, si es un producto que van a desarrollar, eh, porque no se observa un grado de novedad de la propuesta, es decir, porque y vuelven a indicar las características, pero no se establece sobre qué, sobre cuáles son las alternativas en el fondo que se está comparando y que está generando valor esas características. No se hace un mapeo de las alternativas del ecosistema. Entonces nosotros al hacerlo, sí nos damos cuenta de que efectivamente esto ya existe, ya hay una solución en la región que aborda esta problemática de la misma manera, y por lo tanto no hay un mérito innovador. Otro motivo es porque los equipos de trabajo no se identifican adecuadamente, ni se eh, asignan horas coherentes con las necesidades del proyecto, y no se proponen modelos de negocios, modelos de generación de ingresos o ahorros claros, ¿ya? Entonces, esos son principalmente los motivos por que los proyectos se evalúan eh, no tan bien. Los proyectos, para ser presentados con condición de evaluación, tienen que tener nota sobre 3 en todos los criterios. Y la escala de notas es de 1 a 5, ¿ya? Bueno, los proyectos que pasan esta asignación, a todos se les notifica el resultado. Si se aprueba, se notifica que se aprobó. Si se rechazan, los proyectos reciben una información de rechazo con un detalle de un feedback respecto a cómo se evaluaron cada una de las preguntas que se presentó, ¿ya? Entonces, sí o sí van a tener información al respecto. Clau, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, tenemos preguntas. Paula nos dice, ¿se puede postular a más de un tema como persona natural? La empresa puede postular a más de un proyecto siempre que el objetivo sea distinto, ya sea persona natural o jurídica. Pero tienen que tener ojo porque nosotros vamos a ver si son factibles la compatibilidad de los equipos de trabajo que van a participar del proyecto.
¿ya? Entonces es importante eh, que ustedes tengan eso en cuenta al momento de priorizar qué proyectos van a postular. Vamos a postular todos los que tenemos, vamos a postular uno que es el más relevante y en ese vamos a poner nuestro foco y nuestro esfuerzo. Nuestra recomendación siempre es que sea así, ¿ya? Porque lamentablemente nos ha tocado ver casos donde hay empresas que han ganado más de un fondo en paralelo, no lo mismo dos Innova Región, pero sí más de un instrumento en paralelo, y siempre pasa, o generalmente pasa, que hay uno que tienen que suspenderlo o desistirlo porque la verdad es que se dieron cuenta que no podían llevar los dos proyectos a la misma vez, ¿ya? Entonces la recomendación siempre es poder priorizar. Ya. ¿Las personas naturales le piden la misma antigüedad de inicio de actividades? Sí, tanto para personas naturales como jurídicas tienen que tener antigüedad de 18 meses de inicio de actividades y registrar alguna venta durante ese periodo. Se nos pregunta que ellos trabajan en valorización de los subproductos de la agroindustria. Nosotros no estamos en la región de O'Higgins, pero el asociado sí. ¿Cómo se verifica la presencia del asociado para Corfo? ¿Con la dirección tributaria, con la dirección de la empresa? ¿Me podrías orientar? Sí, nosotros cuando solicitamos la información de los asociados, cuando ustedes declaran que cuentan con asociados, nosotros les pedimos que ustedes nos ingresen la dirección, ¿ya? Nosotros con eso después hacemos la verificación de la dirección que exista en el registro de Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Verificamos la dirección tributaria de la casa matriz o sucursales si existen, que al menos tenga una en la región, ¿ya? Ahora, si existe otro documento, por ejemplo, porque hay un cambio que no se ha registrado en el servicio, y ustedes lo desean hacer referencia a él, nosotros después obviamente podemos solicitárselo en el momento de la evaluación. Ya. Aquí Álvaro nos dice que en algunas bases comentan que para calificar como TRL4 es necesario haber comprobado que todos los componentes que se utilizarán para la solución deben haber sido probados. Con esto entiendo que los componentes los podría haber utilizado en otras soluciones y ya sé cómo funcionan. Y ahora lo pienso utilizar para el desarrollo de esta nueva solución, por lo que en este caso no tendría el prototipo armado, pero sí sé cómo desarrollarlo. Ya, larga la pregunta, pero vamos a ver si lo entendimos bien. Mira, efectivamente cuando hablamos de que exista un TRL3 superado, basta con que existan funcionalidades que ya están probadas, aunque no esté integrada la totalidad de la solución, toda la tecnología de la solución, porque eso en el fondo se va a dar cuenta o va a ser parte de lo que va a pasar en el desarrollo del proyecto, ya donde vamos a ya validar de manera más contundente la solución desde el punto de vista técnico. ¿Ya? Entonces, si hay elementos que cumplen, que se han validado, que cumplen funciones y que en el fondo van a ser parte de esa solución, efectivamente ya estaríamos en condiciones de decir que hay un concepto eh, que tiene elementos necesarios o funciones validadas para poder continuar en el desarrollo del prototipo, ¿ya? Ahora, lo importante es que efectivamente tú nos des cuenta de que esa solución o que esa tecnología eh, se va a aplicar en algo distinto, ¿ya? Porque si efectivamente esto ya existe, quizás probablemente alguna máquina, alguna parte de este, y, bueno, ¿cuál va a ser el grado de novedad? ¿Ya? Entonces el grado de novedad es que se adapta o se adecúa generando nuevos complementos y nuevas características para abordar un mercado, un desafío distinto, ¿ya? Cristian nos dice que su proyecto es de desarrollo de soluciones, cuentan con un prototipo y tienen un plan contundente y son de la región. Aún así, es excluyente la antigüedad de 18 meses. Sí, Cristian, es un requisito de admisibilidad. Por lo tanto, esos requisitos no tienen flexibilidad. Se tiene que cumplir con esos requisitos para poder ingresar, ¿ya? De lo contrario, estamos hablando de instrumentos de apoyo a los emprendimientos dinámicos, que son, en el fondo, empresas que están incipientes podrían postular a la línea Semilla Inicia o Expande. Pero cuando ya hablamos de estos instrumentos, estamos hablando de innovación empresarial
que busca atender a empresas que ya tienen una determinada antigüedad en el mercado. Paola nos dice que se pueden generar ventas, servicios o asesoría en esos 18 meses de antigüedad o solo ventas. ¿Qué pasa si mi proyecto es un servicio ambiental para el servicio público? ¿Cómo calculo los ingresos, ya que sería un aporte a la gestión pública? Ya. Cuando hablamos de tener ventas, obviamente las ventas están asociadas a lo que se dedica la empresa. Por lo tanto, si es una empresa de asesoría, obviamente hay un servicio, también se considera dentro de lo que puede hacer en fin, la empresa está vigente, ¿ya? Porque está vendiendo sus servicios, ¿ya? Entonces no habría problema con eso. Ahora respecto a tu potencial cliente o al cómo se calcularía esto, hay que tener cuidado cuando hablamos de soluciones que son netamente ligadas al sector público, porque ahí estamos hablando, o si son, que podrían terminarse, adaptarse como programas o políticas públicas, ahí estamos hablando más bien de un bien público y no de una solución comercializable, que sería del tipo de lo que buscamos financiar acá. Ahora, si parte de tus clientes pueden ser el sector público, pero también el sector privado, ahí ya estamos hablando de algo que está más orientado a lo que buscamos con este instrumento. Ahora, tu servicio siempre alguien tendría que pagarlo, creo yo. Por lo tanto, eso es la cuantificación de los ingresos que nosotros necesitamos. Adicionalmente, podría generar un impacto social positivo, donde ahí usted podría estimarlo, no sé, pues en mejoramiento, en reducción de residuos, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, pero, pero, pero siempre tú a tener una cuantificación del costo o de los ingresos que vas a generar por tu servicio. Veo que no hay más preguntas. No, respondimos todo. Ya, vamos cerrando. Se ha hecho largo, espero que haya sido claro en la presentación, pero no olviden que esta convocatoria está focalizada en la región de O'Higgins, por lo tanto los postulantes deben tener domicilio en la región. Si el postulante no tiene domicilio en la región, tiene que tener un asociado que sí lo tenga, ¿ya? Y el proyecto debe ser ejecutado en su mayoría dentro de la mayor parte de sus actividades dentro de la región de O'Higgins, ¿ya? Y adicionalmente, debe enmarcarse la postulación en uno de los desafíos que hemos mencionado durante esta charla. Recuerden, revisen las bases y los formularios desde ya. No esperen a último minuto. La postulación es la única fuente de información que nosotros tenemos. Por lo tanto, traten de poner ahí lo que realmente es relevante, pensando en que nosotros vamos a ser parte y financiar su iniciativa. Busquen las alternativas que existen al problema que ustedes están abordando, ¿ya? No necesariamente la solución que nosotros creemos que tenemos es la más innovadora o nadie más lo está haciendo, ¿ya? Eh, no esperen a última hora y, como dato para cerrar, acuérdense que esta convocatoria y gran parte de nuestras convocatorias de innovación tienen un apoyo a las empresas que son lideradas por mujeres de un 10% adicional de cofinanciamiento, ¿ya? Y esto se aplica una vez que el proyecto se aprueba. Por lo tanto, no lo tienen que aplicar en la postulación, ¿ya? Una vez que su proyecto se aprueba, se verifica el cumplimiento de ciertas características para determinar si es una empresa liderada por mujeres. Nosotros ahí hacemos el incremento del 10% adicional. Por lo tanto, si ustedes son una micro y pequeña empresa liderada por mujeres, Corfo no les va a financiar el 80%, sino que el 90% del costo total del proyecto, ¿ya? Entonces, es importante que tengan este dato, consultas y solicitudes de orientación, porque ahí he visto que hay varios interesados en poder conectarse con nosotros al correo convocatoriasojin@corfo.cl para solicitar reuniones, ¿ya? Y también para poder aclarar dudas puntuales a través del correo electrónico. Esta presentación la vamos a enviar y les agradecemos desde ya su interés y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias y si tienen proyectos de innovación que van a postular,
denle y que tengan mucho éxito en esta convocatoria. Muchas gracias.